Vamos a comenzar a hablar hoy de las heridas psicológicas, un tema amplio, y hoy veremos la introducción al tema, aunque en realidad ya diremos distintos elementos que servirán para la segunda sesión, que es ya más directamente acompañar a la persona herida en su proceso de comprensión y de curación. El esquema de esta sesión será la definición de las heridas, algunos tipos de heridas psicológicas y la resiliencia, y finalmente las huellas que dejan las actuaciones y decisiones libres. Los médicos se han ocupado de las heridas del cuerpo desde hace miles de años. Hay un papiro del 1650 a.C. que explica ya las heridas de guerra y cómo curarlas con hierbas, incisiones, ungüentos, probablemente con un cierto beneficio para los pobres desdichados, ¿no? También se conoce desde la antigüedad el mal de la mente, el mal de amor, pero en estos terrenos se ha avanzado mucho menos y queda bastante por hacer, ¿no? Tanto la medicina como el acompañamiento espiritual, y por eso estamos hablando de esto ahora, tienen que considerar las posibles heridas de la dimensión psicoespiritual. Y esto requiere estudio. Gregorio Magno, en el siglo IV, advirtió ya que las heridas del espíritu, las heridas de los pensamientos, eran más profundas y difíciles de descubrir y por tanto de curar que las del cuerpo. En los últimos años se le ha dado mucho más importancia al tema, y ustedes seguramente han escuchado hablar ya bastantes veces de esto, de las heridas psicológicas, pero no existe unanimidad ni en la definición ni en qué significa exactamente, aunque es claro que no se reducen al daño que se puede producir por un abuso físico. Son mucho más. Puede ser una experiencia puntual, traumática de la persona, o también puede ser una experiencia que se prolonga a lo largo de toda la vida, especialmente en los niños, y en estos casos se habla de una vida vivida en el trauma. Hay muchos problemas de salud mental que se relacionan con las heridas. Por ejemplo, el 50% de las depresiones, en su globalidad, de los adultos, tienen una causa en una herida de la infancia, en un trauma de la infancia. Se ven también en muchos otros síntomas de malestar psíquico, modos de ser que hacen sufrir, donde se encuentra pues, una herida antigua. Partimos en la exposición de la unidad, como una estructura, como un edificio, la personalidad. Cuando hay una grieta lo suficientemente importante en la dimensión física, psíquica o espiritual, puede caer la estructura entera. Veremos, y de eso se trata, cómo el adulto arrastra las heridas de la infancia. Se dice que todos seguimos teniendo un niño en nuestro interior. Y bueno, para ejemplificarlo, ¿no? Si en la salud física se deterioran los mecanismos de defensa, por ejemplo, hay una enfermedad que deteriora estos mecanismos de defensa del sistema inmunitario, cualquier otra enfermedad, aunque sea pequeña, va a producir un daño mucho mayor, una infección leve o cualquier cosa. Si en la infancia se produce un desperfecto, por ejemplo, del corazón, o un golpe importante, un trauma importante físico, la salud y el modo de vivir quedan alterados, se marcan. Lo mismo ocurre con la psicología. Hay modos de sentir, comportamientos, formas de pensar, de juzgar el mundo, modos de comprenderse a uno mismo y de comprender a los demás, que son como el eco de lesiones antiguas. A quien siendo niño sufrió, por ejemplo, la pérdida de los padres, una pérdida de una persona querida o cualquiera, le dolerá más cualquier apariencia de abandono o menosprecio, aunque sea pequeña. Por ejemplo, una respuesta negativa, la muerte de una mascota o ver un drama en el cine. Por eso mucha gente se afecta en modo distinto. Las secuelas que quedan después de una herida son
más nocivas cuando la falta es de amor. Muchos comportamientos no deseados o adictivos son incitados por heridas y por la necesidad de amor no satisfecha. Que, claro, se intenta con esos comportamientos, con esas actuaciones adictivas, llenar un vacío. La falta de autoestima se cubre muchas veces con perfeccionismo. Es interesante como el rasgo de perfeccionismo, que es bastante frecuente, se asocia con el perfeccionismo, porque se quiere demostrar la valía que otros no aprecian. Las reacciones de una persona herida quedan muy marcadas, se cierran con facilidad, les resulta difícil crear lazos o amistades, y a veces son violentas, impredecibles, como un animalito lastimado, ¿no? que claro, te ataca porque está lastimado. Puede suceder lo que escuché en una canción mexicana, ¿no? Que dice: acá entre nos siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Ese respirar por la herida es una imagen, pienso, bastante gráfica y efectiva. Bien, pues el primer tema es la definición de las heridas, ¿no? Análogamente a lo que sucede en el cuerpo, seguimos con la analogía, una herida psicológica es una discontinuidad. Un corte en la piel deja más o menos separados los tejidos, más o menos indefensas las estructuras profundas como los músculos, los nervios o los vasos sanguíneos. Una herida psicológica rompe también la continuidad de los procesos mentales. Afectos, comportamientos, conocimientos y relaciones, que son todos los procesos mentales que funcionan como engranajes, quedan sin orden o coherencia. Es como meter un palo en estos engranajes y todo salta por los aires. Estas rupturas pueden suceder en la infancia o incluso en el periodo de gestación, porque algunas circunstancias adversas de la madre o del entorno se pueden traducir en un aumento de ciertas sustancias que pasan la barrera placentaria al niño y dejan su huella en un sistema neurológico que se está formando. La mente se altera dependiendo, más o menos, dependiendo del momento de la existencia en que se produzcan esas lesiones, también dependiendo de la intensidad, ¿no? Pero los niños menores, sobre todo menores de 2 años, son mucho más vulnerables porque no cuentan con las herramientas fundamentales para ser conscientes, como el lenguaje en particular, ¿no? Son poco o nada conscientes de lo que realmente pasa, no pueden unir la herida con la situación causal. Y durante la infancia, especialmente antes de alcanzar la autonomía, estos niños son más susceptibles de un deterioro traumático, porque, claro, tienen la incapacidad de dar nombre a los eventos nocivos, de encontrarles un sentido o tomar distancia de ellos. Cuando no se satisfacen las necesidades básicas de ser aceptado, de identidad, de autonomía y de autoestima, la discontinuidad en los procesos mentales es mucho más evidente. El dolor emocional aumenta de intensidad, en particular ante el rechazo, que es la herida más frecuente de todas. Y ese dolor, claro, no es fácil controlarlo con la razón, con la inteligencia o con un medicamento. Suele traducirse este dolor por el rechazo, estas heridas, en otros síntomas como un dolor orgánico o visceral, y se acompaña de otras emociones negativas que se contagian entre ellas, la ira, impulsos agresivos contra uno mismo, autolesiones, o contra los demás. En un niño herido, estos pilares de la personalidad se alteran y eso que es la estructura misma de la personalidad se puede romper. Disminuye la autoestima, que equivale a tener un sistema inmunitario bajo, y se debilita el sentido de pertenencia, de ser valorado. Al llegar la adolescencia, puede faltar el desarrollo de 2 binomios
que son fundamentales, que son descritos por Erik Erikson, un importante psicólogo del desarrollo, que son identidad, intimidad, fidelidad, amor. Además de producirse emociones negativas con las heridas y una hipersensibilidad, el trauma es capaz, y esto es interesante, es como una paradoja, ¿no?, de causar lo opuesto, una especie de anestesia emotiva. Son como los dos extremos que dependen de la frecuencia y la intensidad con la que se experimenten los eventos traumáticos. En la persona con un sufrimiento emocional crónico que vive en el trauma, los sistemas de alarma pueden estar sobrecargados e hipersensibles y a la mínima saltan, se dispara la alarma ante mínimos estímulos. Pero puede suceder que de tanto activarse, con tanta frecuencia, o estar siempre activado, se funden, se apagan. Y ahí queda la anestesia emotiva, que es el otro polo de las personas heridas. Por esto, un objetivo fundamental ante una persona herida es que sean capaces, ayudarles a ser capaces de experimentar los placeres normales y buenos de la vida, ayudarles a sentir que el cuerpo es de ellos, que sepan cuidar lo que les pertenece, que aprecien la belleza personal y la belleza del entorno. Por eso, por ese camino, ¿no?, es más fácil que lleguen a descubrir de nuevo lo que es el amor. Porque de esto se trata, ¿no? O sea, amar y ser amados es una necesidad que si no queda satisfecha o se debilita, como en muchos tipos de heridas, causa gran cantidad de problemas. Las consecuencias arrastran por toda la vida. Y esto se queda muy bien reflejado en un relato que quizás han leído de Stefan Zweig, Carta de una desconocida. Una joven anónima plasma su historia en una carta póstuma, ya se ha muerto cuando se está leyendo esa carta, a su amor platónico, que es el que lee la carta. Y hasta el último segundo, hasta la última línea, esa joven nos viene dibujada, ¿no?, como alguien que busca el afecto y el reconocimiento, pero se presenta de algún modo anestesiada. Ya de niña era incapaz de darse cuenta de sus malas acciones, incapaz de afrontar la realidad con determinación, y no conseguirá nunca dar a conocer sus emociones y lo que persigue, que es un amor ilusorio y lejano. De su infancia sabemos muy poco. Zweig relata solo que era huérfana de padre y que su madre era poco cariñosa. Pero pone un detalle, que además lo pone entre paréntesis, que es muy significativo y da algo de luz, ¿no? Es un día cualquiera y su madre le revela de pasada que se va a casar de nuevo con un pariente viudo. Y el encuentro viene descrito lacónicamente así, ¿no? Me besó, cosa que nunca hacía, entre paréntesis, afectuosamente en ambas mejillas. Claro, ese déficit de afecto no descubierto ni curado la acompañará por toda su vida. Vamos al segundo tema, que son algunos tipos de heridas y la resiliencia. Las heridas pueden darse en niños y en adultos. Las consecuencias, como ya dijimos, son más graves en la infancia, porque los procesos mentales están más débiles y desprotegidos. La regulación emocional que todos tenemos es mucho menor en los niños, porque no están plenamente desarrollados los mecanismos de control de la corteza prefrontal, aquí, y la amígdala cerebral en el interior del cerebro, que es el núcleo de alarmas de nuestro cerebro. Una condición relacionada a las heridas que engloba muchos tipos de heridas es el trauma. Y el trauma consiste en la repetición continua o casi del evento doloroso que puede ser observado en otros o vivido en primera persona, por ejemplo, accidentes, terremotos, actos injustos o violentos, etc. Hay fundamentalmente 3 aspectos que definen el trauma: respuesta exagerada a cualquier estímulo que recuerde el evento traumático, pensamientos no deseados ni controlables que repiten la amenaza,
miedo patológico o fobias a cualquier recuerdo del evento. Y se habla de 5 causas fundamentales del trauma en la infancia, que son el abuso emocional, el abuso físico, el abuso sexual, la negligencia emocional y la negligencia física. Pero las heridas suelen ser multifactoriales. Entonces, cuando una persona ha tenido una herida de un tipo, con mucha más frecuencia tiene 2 o 3 tipos más. Se dan juntos. Por ejemplo, quien fue abusado físicamente o sexualmente soporta otras formas de maltrato, negligencia en los cuidados. Y esto repercute en todo el ser. Las niñas o los niños abusados son más vulnerables a otros tipos de violencia y bullying. Con frecuencia, los niños heridos pasan la mayor parte de sus días en un ambiente hostil. Y cuanto más pequeño, menos capacidad tienen de alejarse de ese ambiente hostil que está muchas frecuencias en la casa, en la familia. Y cuando entran a la escuela, claro, empiezan a alejarse un poco más, menos mal, y allí muchas veces intentan llegar lo más tarde posible a casa, por ejemplo. Estas heridas afectan todo la forma de ser, afectan el comportamiento de los niños. Estas son las causas que decíamos, y afectan ese comportamiento, lo hacen caer en un estado como depresivo, afectan las elecciones, afectan el sistema emocional, y se considera que estas heridas quedan como alojadas, las emociones que producen, en el inconsciente. La psique no olvida las emociones ni las sensaciones, sino que las almacena. En algunos casos, las emociones quedan como sepultadas vivas. En una frase de Anna Terruwe. Es como una persona que tiene unas ciertas emociones y están ahí como sepultadas vivas, pero están. Las heridas pueden ser causadas por eventos, por otras personas, voluntaria o involuntariamente, y se engloban en 5 experiencias, las heridas de la infancia, que dan lugar a una emoción más marcada. Por lo tanto, cuando uno ve ese tipo de emociones en una persona, puede más o menos sospechar, quizás le ha pasado esto, y ayudarla. O en uno mismo también, cuando uno nota que tiene eso especialmente, pues hacer una especie de examen para ver qué tipo de herida puede haber. Entonces, las emociones más marcadas son el rechazo, ¿no?, que produce ansiedad y culpa, se manifiestan así. El miedo, el abandono que produce ansiedad, la humillación que produce vergüenza, la traición que lleva fundamentalmente a la ira y la injusticia a la indiferencia. A veces se dan, como decía, muchas veces heridas juntas. Quizás algunos recuerden un caso que es como emblemático, que une un montón de heridas en sí mismo, la familia Turpin de California, que fue noticia hace unos pocos años. Y claro, son David y Louis Turpin, que tienen 57 y 49 años, y tienen 13 niños, entre 3 y 29 años de edad, que han sido maltratados y mantenidos en una especie de esclavitud por mucho tiempo. Comían una vez al día, les permitían ducharse una vez al mes, los mantenían despiertos hasta las 4:30 de la mañana. Cuando les castigaban por cualquier cosa, les encadenaban a la cama sin poder moverse para nada. Con lo cual, pues llegaron a una situación muy triste. Y las heridas, que también se ve como en esta foto, ¿verdad?, tomada de Facebook, causan máscaras. Cuando uno ve a una persona con una máscara, con algo que no es ella misma, allí detrás tantas veces hay una herida. En este caso, en esta familia había pues heridas físicas, desnutrición, psicológicas, espirituales, retraso cognitivo, en el mundo de las relaciones interpersonales. Era terrible, ¿no? Fueron rescatados porque una hija de 17 años, una de estas niñas, se escapó y dio la alarma. En la foto se les ve a todos con un jersey con la palabra thing, cosa. La cosificación, el transformar al otro en un objeto, muchas veces es raíz de las heridas. Bueno, el rechazo puede influir
antes del nacimiento, los niños necesitan ser aceptados y confirmados en su valor. Este es un concepto que Anna Terrouwe y Karl Barth, que son dos psiquiatras holandeses que emigraron a Estados Unidos, definieron como affirmation. Necesitan ser afirmados en su valor, incluso antes del nacimiento. El abandono precoz entre el nacimiento y los 3 años de vida es particularmente dañino, como se confirmó con la teoría del apego de John Bowlby y Mary Ainsworth, inglés y americana. El temor a perder un vínculo, por ejemplo, ese vínculo con la madre, ese vínculo fundamentalmente con la madre o con el padre en los primeros años, se prolonga en el futuro causando dependencias nocivas con otras personas y haciendo que esa gente sufra mucho cualquier pérdida. Los niños, cuando sufren una humillación por un abuso físico, moral o sexual, elaboran pensamientos de signo negativo. Se convencen de que no son dignos de nada, de que no valen. Y crecen así, tímidos, avergonzados, y claro, si son traicionados, muchas veces pierden la confianza y la capacidad de confiar en otros, y dan rienda suelta, por tanto, a su deseo de controlar todas las cosas y al perfeccionismo del que hablaba antes, ¿no? Caen también en la rabia, la decepción, la tristeza, y esto ocurre, por ejemplo, en algunos casos de separación o divorcio de los padres, ¿no? Quien ha sufrido injusticias de chico o ha sido rechazado puede crear un pensamiento de este tipo, ¿no? Debo ser perfecto para ser amado. Y a veces este perfeccionismo o este pensamiento puede ser fomentado por padres demasiado exigentes que buscan ensanchar su propio ego en el hijo, ¿no? Quieren que sea el mejor en todo, con las mejores notas, que tenga muchísimas actividades extraescolares, que triunfe. Los casos de niños heridos son muy abundantes y por tanto los casos de adultos que trasladan esa herida como el niño que llevan dentro también son muy abundantes. Como escribió el Papa Francisco, muchos terminan su infancia sin haber experimentado nunca ser amados incondicionalmente y esto perjudica su capacidad de confiar y darse a sí mismos. Amoris Laetitia. Después, en la adolescencia de los jóvenes traumatizados, surgen con mucho más frecuencia conductas inapropiadas y de alto riesgo. Abuso de drogas, alcohol, promiscuidad, abandono escolar, conductas temerarias propensas al límite y la peligrosidad, bullying, violencia, delincuencia. Muchas agresiones graves en el ámbito familiar vienen de personas de la familia que han sido rechazadas y reaccionan como ese animalito herido. La gran mayoría de los casos de violencia armada en las escuelas en los Estados Unidos están en relación con jóvenes rechazados. Cuando no hay una única circunstancia nociva, sino que la vida entera es traumática, por problemas familiares, por dificultades muy serias como existen frecuentemente, se habla de un trauma complejo. Y el primer trauma complejo, que luego se prolonga, es la ausencia de una figura de apego en la infancia. En particular de la madre, una figura que permite explorar el ambiente. Y esta figura de apego es el principal regulador emocional. Bueno, y después hay muchas otras causas que las hemos mencionado ya. No es fácil reconocer la existencia de un trauma complejo. Se necesita ir más allá de las apariencias, ¿no? Hay que tener tiempo, interesarse de verdad por la persona, y una de las confusiones que tiene una cierta frecuencia es con el déficit de hiperatención, déficit de atención e hiperactividad, que es ampliamente diagnosticado en los colegios, como saben. Son chicos distraídos, chicos hiperactivos, que van de un lado para otro, y en ocasiones estos chicos tienen detrás una situación traumática que les atenaza
y por lo tanto su diagnóstico es otro, ¿no? Junto a estas lesiones clásicas existen lo que he llamado heridas de la vida cotidiana. Son esas sensaciones dolorosas, a veces desproporcionadamente dolorosas, como la espina en un dedo, que ocurren con más o menos frecuencia en niños o en adultos. Nos ocurren a todos los días. Son raspones de cada día que nuestro yo aumenta y muchas veces ni siquiera existen. Un pequeño rechazo, alguien que se duerme en una clase, un bostezo exagerado, alguien que está hablando con una persona, uno pasa por allí y no te hace ni caso, pero porque no se ha dado cuenta. Pero uno ya no me quiere, me rechaza. Y eso se ve amplificado cuando uno ha experimentado el rechazo verdadero. Estas heridas, pequeñas cosas de mucho tipo, pequeñas dificultades, pequeñas faltas de serenidad, ante la vida ordinaria, ante uno que va por la calle y se asusta de ver no se sabe qué, requieren primeros auxilios. De esto hablaremos también en la segunda sesión. Cada una de ellas, de estas heridas, duele porque afectan necesidades. El rechazo afecta la necesidad de pertenencia o ser aceptado. El sentimiento de soledad afecta la necesidad de socializar con empatía. La pérdida, la seguridad, afecta la seguridad, la identidad, el sentido que todos necesitamos. La culpa se ve afectada las relaciones saludables que también todos necesitamos. El fracaso, la necesidad de ser valorados. La baja autoestima, la necesidad de ser queridos. Y cualquiera de ellas, cualquiera de estas heridas, duele mucho más, y eso sí que tenemos experiencia, cuando es debida o causada por personas más cercanas o queridas. Pero ojo, porque incluso sentirse rechazado por parte de alguien que nunca más vamos a ver en la calle, alguien que nos mira mal, o un niño, nos produce problemas. El rechazo de una persona que no veremos nunca, que a lo mejor es muy poco consciente de eso, nos hace sufrir. Y se sufre más, como decía antes, si es que tenemos en la memoria emotiva experiencias similares. Bueno, las heridas están todas relacionadas entre ellas y facilitan otros tipos de lesiones, se autopropagan y contagian, igual que las emociones negativas. Llegamos al tercer y último punto, dentro de nada, ¿no? Pero primero, ¿qué contribuye a superar la fuerza de las heridas? La resiliencia. Es haber tomado conciencia del dolor. No es darle sentido, no es llevar una piedra hacia arriba, resiliencia, fortaleza, sin más, sin sentido, como en el mito de Sísifo, que estaba obligado a llevar una piedra hasta la punta de la montaña, luego la soltaba, caía hasta abajo, bajaba, la volvía a tomar y subía hasta arriba, ¿no? Y se rebela contra el destino que es ese y dice, yo me la puedo. Y hace siempre lo mismo, sin ningún sentido. Esa no es la resiliencia verdadera. Resiliencia viene del latín, resiliens, se refiere a la capacidad de afrontar con éxito las situaciones adversas, a los agentes perjudiciales. Es la capacidad de resurgir, comenzar de nuevo a partir de las heridas, de volver a enderezarse después de un golpe. Y el sello de autenticidad de la resiliencia es el sentido que es capaz de dar, las ganas de amar, de darse, el apoyo de quienes nos rodean. La resiliencia se observa a 4 niveles y conocer estos 4 niveles facilita las tareas o los ejercicios encaminados a fortalecer algún aspecto en el que haya más carencias, ¿no? Así, la resiliencia física se refiere a la capacidad de recuperarse de enfermedades o lesiones. Depende en parte de la propia naturaleza y se puede favorecer con un sentido de la vida saludable, y con un estilo, de vida saludable, con una buena alimentación, con sueño, con una salud preventiva, manejo del estrés. Luego está la resiliencia cognitiva, que es la capacidad de mantener la concentración en lo importante, comprender el mundo interior, lo que ocurre alrededor, también las situaciones o los momentos de estrés, y permite tomar buenas decisiones ante el peligro, sin dejar que los nervios dirijan nuestro pensar o actuar. Tenemos también la resiliencia emocional, la fortaleza en las emociones, en el corazón, que es experimentar con más
facilidad emociones positivas la mayor parte de los días y del tiempo a lo largo del día. Y también superar pronto las emociones negativas ante un evento adverso. Conseguir afrontar los desafíos con realismo, con flexibilidad, sin huir, modificando la actitud. Controlar los propios estados de ánimo, conociendo sus primeras manifestaciones. Las señales iniciales de alegría, la esperanza o de tristeza y rabia, conocerlas. Y desde aquí, desde conocer esas señales, llegar a la causa. No quedarse en simplemente estoy muy triste o estoy muy contento, sino llegar a la causa. Luego tenemos la resiliencia espiritual, que es aquí sí el tener el sentido claro de la existencia, de lo que se hace, y mantener ese sentido sin que pierda valor con el paso de los años. También en la resiliencia espiritual se incluye establecer buenas relaciones interpersonales, fuertes, con una intimidad adecuada, abrirse a las necesidades de los demás, con autotrascendencia, es decir, salir del propio yo y seguir ideales luminosos. Se intuye pues la importancia de que exista figuras, especialmente en la familia, de referencia para los hijos. Una madre sabia y con ternura que sirva de base segura para afrontar con serenidad el ambiente y el valor de cada hijo. Para el cristiano brilla la figura de Jesucristo y los santos y existe lo que yo llamaría y he llamado resiliencia transformativa, dejarse transformar por la gracia, como el ave fénix que sale de sus cenizas. Confiar en la gracia convierte el dolor en tesoro y eleva a la naturaleza con sus limitaciones y miserias a una dimensión nueva y a una dimensión superior, a una vida sobrenatural, nos transforma. Se caen las máscaras. Bueno, ahora sí llegamos al tercer y último punto, que son las huellas que dejan las actuaciones y decisiones libres, del cual se habla poco. Muchos problemas relacionados tienen que ver con heridas o necesidades psicológicas insatisfechas debido a las dificultades de los padres para educar bien, a problemas socioeconómicos, a la enfermedad, al duelo, a los desastres naturales, al maltrato físico o psicológico que hemos mencionado, el daño causado por personas significativas o autoridades dentro de una propia institución eclesiástica o de otro tipo, etc. Pero existen lesiones causadas por la persona misma. No toda herida es involuntaria. Las actuaciones libres y las elecciones dejan una huella que afecta a la vida entera. El pecado, al romper mecanismos esenciales del ser espiritual, produce una lesión, una grieta en la unidad. Y sus consecuencias nocivas son independientes de si se cree o no en Dios o de unas reglas morales. Ir contra los propios valores, optar por el mal, emprender el sendero equivocado, rompe la continuidad de los procesos mentales, dando forma al remordimiento, remorderse por dentro. La vida de cada día y la literatura contienen muchos ejemplos de esto, ¿no? De esta conciencia universal que existe entre el bien y el mal. En realidad, toda obra de teatro, todo poema de renombre, toda novela, todo film importante hace referencias al sufrimiento interior de quien obra mal. Es muy representativo el pasaje de una tragedia de Shakespeare, ¿no? En que el médico ha venido al palacio para examinar a Lady Macbeth y la escucha mientras ella camina sonámbula, dormida, abrumada por sus crímenes. Y ante la pregunta de su esposo y cómplice, el rey, al doctor, dice: ¿cómo está la enferma, doctor? Responde el médico: más que una dolencia, señor, la atormenta una lluvia de visiones que la tienen sin dormir. A lo que Macbeth, el rey, dice: pues cúrala, cúrala. No puedes tratar un alma enferma, arrancar de la memoria un dolor arraigado, borrar una angustia grabada en la mente y con un dulce antídoto que haga olvidar, extraer lo que ahoga su pecho y le oprime su corazón. Respuesta del médico sabio: en eso, señor, el paciente debe ser su propio médico. 4 siglos después
sigue vigente la necesidad, y seguirá siempre, de que cada persona asuma su responsabilidad, acepte su pasado, y si ha obrado mal, se arrepienta. El remordimiento consume y destruye desde dentro, como le sucedió a Lady Macbeth por su participación activa en el asesinato del rey. Pero el arrepentimiento, en cambio, tiene un poder curativo, pues despierta la capacidad humana esencial de autotrascendencia, salir de uno mismo, resiliencia transformativa. El arrepentimiento lleva consigo darse cuenta de que uno es responsable, es decir, siguiendo las dos etimologías latinas de la palabra, necesita dar respuesta, respondere, a otro de sus acciones y cargar con el peso o consecuencias, respondo. El arrepentimiento conlleva pedir perdón. Y esta visión es necesaria para curar las heridas causadas por las malas acciones. Scheller tiene una frase muy significativa y gráfica, ¿no? Dice, el criminal tiene derecho a expiar su culpa. Hay muchas personas que han tenido la desgracia de cometer grandes equivocaciones en su vida y logran superar el trauma, transformar el dolor en una nueva forma de amar y reparar el mal cometido. Un caso bastante emblemático es el dolor psicológico producido después de un aborto provocado. Bueno, pues nuestras acciones o comportamientos influirán en los afectos y creencias. La psicología cognitiva, y ya estoy acabando, quedan 2 diapositivas, identifica la raíz de muchos problemas psíquicos en pensamientos centrales no bien enfocados, erróneos o autodestructivos que fermentan con el tiempo. Edith Eger, sobreviviente de los campos de concentración nazi, discípula de Frankl, dice, la memoria es un terreno sagrado, pero también embrujado. Es el lugar en el que mi rabia, mi culpa y mi pena dan vueltas como pájaros hambrientos en busca de los mismos huesos viejos. Como las heridas de la infancia inconsciente, nuestras acciones dejan pozo en los pensamientos, condicionan el modo de afrontar la realidad. Así se expresaba un adolescente en esta situación. Yo ya, me lo decía, ¿no? Yo ya no decido qué hacer con mi vida. La vida decide por mí. Me da lo mismo lo que me pase. Una dirección opuesta es la de Viktor Frankl con su consejo. No te preocupes tanto de lo que espera la vida, de lo que esperas de la vida, sino si la vida espera algo de ti. A esta actitud el psiquiatra de Viena, sobreviviente también de los campos de concentración, la llamaba el giro copernicano de la psicología. Requiere abandonar el egocentrismo y es clave, como veremos. Las adversidades pasadas no se pueden cancelar, pero es posible reconstruir la vida contando con ellas. Una buena imagen nos la ofrece el kintsugi japonés, una técnica de reparación de cerámicas que comenzó en el siglo XV y consiste básicamente en no ocultar las grietas o cicatrices de una pieza rota, sino embellecerla. Después del accidente se recogen con cuidado los trozos, se limpian y se pegan con una resina mezclada con polvo de oro. El resultado es una obra de arte con más valor que la original, pero el proceso requiere tiempo, paciencia. En nosotros requiere la ayuda de los demás y la gracia de Cristo, que son como el oro, que no solo repara, sino que eleva y transforma nuestra existencia. Él nos cura, la cicatriz sigue allí, pero con una luz y belleza nuevas. Con esto yo terminaría la primera sesión y en esta página web que está aquí pueden, si quieren, ver el EPUB de toda la sesión y las 2 sesiones enteras. Muchas gracias.